Antes de empezar, quiero que seas honesto contigo mismo, solo por unos segundos. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está llena pero no está en orden, que haces demasiadas cosas pero al final del día tienes la sensación incómoda de no haber avanzado en nada importante? Te levantas cansado aunque hayas dormido bien. Tu mente no se apaga, aunque el cuerpo está quieto y cada día se parece demasiado al anterior. Es monótono. Yo estuve ahí, trabajando duro, leyendo libros, tomando notas, pero viviendo sin orden alguno. Y un día cualquiera entendí algo que nadie me había dicho antes. El problema no era la falta de disciplina, era la falta de estructura en mi vida. Porque una mente sin orden convierte cualquier esfuerzo en desgaste. Aquí hay una ley fundamental: la claridad precede al control. Y cuando no hay claridad, la vida se vuelve: reaccionas a los mensajes, reaccionas a los problemas, reaccionas a las urgencias de otros. Y sin darte cuenta, tu vida deja de pertenecerte. Déjame preguntarte algo: ¿estás diseñando tu vida o solo estás sobreviviendo a tus días? La mayoría no fracasa por falta de talento, fracasa porque vive en modo automático. Y aquí viene lo importante, escucha con atención: poner tu vida en orden no es hacerlo todo, es decidir qué merece tu energía y qué debe quedar fuera. Hoy no vengo a motivarte por unos minutos, hoy vengo a darte el marco mental que utilizan las personas que recuperan el control cuando toda su vida parece un caos. Porque si sientes que tu vida está desordenada, no es una condena, es una señal. Y cuando entiendes esa señal, todo puede empezar a cambiar. El desorden que ves por fuera no empezó en realidad afuera, empezó en la mente, porque cuando la mente no tiene prioridades, la vida se llena de urgencias. Muchos creen que su problema es el tiempo. Dicen, no me alcanza el día. Otros creen que es el dinero, la suerte o las oportunidades. Pero déjame decirte algo que ya sabías. No es que te falte tiempo, es que tu mente está saturada. Ideas sin terminar, decisiones postergadas, pensamientos repetidos y una lista mental interminable que nunca se cierra. Yo también lo viví. Días llenos de actividad, pero vacíos de progreso. Llegaba la noche cansado con la sensación de haber corrido sin avanzar hacia mi objetivo. Grábate esto en tu cabeza: la mente humana no colapsa por exceso de trabajo, colapsa por falta de claridad. Cuando no sabes qué es lo más importante, todo parece importante, te dispersas, te fragmentas, te agotas. Existe una teoría muy clara en la productividad: la atención es un recurso limitado. Cada vez que la divides, pierde fuerza. Por eso el desorden mental se siente como ruido constante, como estar en una habitación con demasiadas voces hablando al mismo tiempo. Ahora respóndete lo siguiente con total honestidad: ¿cuántas cosas empezaste y no les diste un fin? ¿Cuántas decisiones llevas meses postergando? ¿Cuántas veces dices mañana lo haré cuando sabes que deberías actuar hoy mismo? Eso no es falta de motivación, eso es desorden interno y poco a poco te está carcomiendo. Y aquí está la parte que conecta con lo que escuchaste al inicio: una vida desordenada no se arregla haciendo más cosas, se arregla pensando mejor. Porque antes de ordenar tu agenda, tienes que ordenar tu mente. Antes de cambiar tus hábitos, tienes que cambiar tus prioridades. La claridad no llega sola, se construye con el tiempo. Y cuando empiezas a poner orden en tus pensamientos, en tus decisiones, en lo que aceptas y en lo que rechazas, algo poderoso empieza a suceder. Dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. Déjame contarte una historia, porque a veces una historia explica mejor lo que la lógica tarda años en entender. Había un hombre ocupado, muy ocupado, con agenda llena, su teléfono sonando todo el día. Correos sin responder. Reuniones a las que llegaba tarde y terminaban sin respuesta alguna. Desde fuera parecía exitoso, productivo, responsable, pero por dentro estaba agotado. Un día, en medio de una conversación, me comentó algo que nunca olvidé: trabajo más que nunca, pero siento que mi vida no avanza. No estaba desordenado por fuera. Tenía trabajo, compromisos, obligaciones. Estaba desordenado por dentro, su mente vivía en modo reactivo. Cada notificación decidía su atención, cada urgencia ajena se convertía en su prioridad. Y al final del día había cumplido con todos menos consigo mismo. Esto conecta directamente con lo que te comentaba antes: cuando no hay claridad mental, el desorden se disfraza de ocupación. Existe una idea muy clara que quiero que recuerdes: estar ocupado no es lo mismo que ser efectivo. De hecho, muchas personas usan la ocupación constante como una forma
de evitar pensar. Porque pensar con claridad obliga a decidir y decidir obliga a renunciar. Siguiendo con la historia, un día este hombre hizo algo simple pero que lo incomodó. Se detuvo, tomó una hoja en blanco y escribió solo una pregunta: si hoy solo pudiera hacer 3 cosas importantes, ¿cuáles serían? No 10, no 20, 3, y algo dentro de su cabeza lo hizo comprender. Por primera vez en mucho tiempo su mente dejó de correr y empezó a enfocar. Cada mañana repetía el ejercicio: 3 prioridades reales, nada más. ¿Sabes qué descubrió? Que el 80% de lo que hacía no movía su vida hacia ningún lado. Aquí entra un principio clave que quiero que entiendas: cuando todo es importante, nada lo es. Eliminar fue más difícil que actuar. Decir no dolía, pero el orden empezó a aparecer. Y aquí viene la pregunta que te hará cuestionar si tu vida está en orden, tu agenda refleja tus metas o solo las expectativas de otros. Porque si no decides qué merece tu energía, tu vida se llenará de tareas, pero vacía de propósito. Este hombre no cambió su vida haciendo más, la cambió haciendo menos, pero mejor. Y eso nos lleva al siguiente punto, porque una vez que entiendes que el desorden no es externo, sino mental, necesitas aprender cómo empezar a ordenar desde el lugar correcto. Te tengo una pregunta que quiero que analices muy bien. Si hacer más no funciona, entonces ¿por dónde se empieza? La respuesta es simple, pero no es cómoda. El orden no se crea de golpe, se construye por niveles, porque intentar cambiarlo todo a la vez es una de las formas más rápidas de volver al desorden. La vida mejora cuando mejoras lo que controlas en el orden correcto. Y ese orden tiene 3 niveles. Si te saltas uno, fallarán todos los demás. Escucha con atención. Primer nivel: tu entorno puede sonar básico, pero no lo es. Tu espacio físico es un reflejo silencioso de tu mente. Un escritorio caótico, un teléfono saturado de notificaciones, un entorno sin estructura, crean decisiones pobres. El hombre ocupado no cambió su vida cuando trabajó más horas, la cambió cuando empezó por algo tan simple como ordenar su espacio antes de empezar el día. No era limpieza, era intención. Déjame hacerte una pregunta. Cuando te sientas a trabajar, tu entorno te enfoca o te distrae, porque cada objeto fuera de lugar es una pequeña interrupción mental, aunque no lo creas. Segundo nivel: tu tiempo. Aquí es donde la mayoría llega a fallar. El tiempo no se gestiona, se protege. Las personas más efectivas no tienen agendas llenas, tienen agendas claras. El hombre ocupado descubrió que su día no estaba controlado por él, sino por las urgencias ajenas. Y cuando empezó a bloquear tiempo para lo importante, algo cambió. Menos reuniones, menos respuestas inmediatas, más progreso real. Existe una ley muy clara que tendrás que guardarte: lo que no se agenda, no sucede. Ahora dime tú, ¿tu tiempo está alineado con la vida que quieres o con la vida que otros esperan de ti? Tercer nivel: tus pensamientos. Este es el nivel más profundo y el más ignorado. Puedes tener un entorno ordenado, puedes tener una agenda clara, pero si tu diálogo interno es caótico, todo vuelve a desmoronarse. Pensamientos de duda, de culpa, de comparación constante. El hombre ocupado entendió que su mayor distracción no estaba en el teléfono, sino en su mente. Por eso empezó a hacer algo clave: revisar qué pensamientos aceptaba y cuáles no. Porque cada pensamiento repetido se convierte en hábito, y cada hábito mental termina definiendo tu identidad. Respóndeme lo siguiente: ¿tu mente trabaja para ti o trabaja en tu contra? Cuando ordenas estos 3 niveles: entorno, tiempo y mente, algo sorprendente ocurre. Dejas de vivir reaccionando, empiezas a vivir dirigiendo. Una vez que empiezas a ordenar tu entorno, tu tiempo y tus pensamientos, algo nuevo aparece: silencio. Y ese silencio puede incomodar, porque en él ya no hay excusas, solo decisiones que deberás tomar. Aquí es donde entra la ley de la claridad total. Recuerda esto toda tu vida. La claridad es poder, no motivación, no fuerza de voluntad, claridad. Porque cuando tienes claridad, tu energía deja de dispersarse, se concentra. Déjame explicarlo de forma simple. Una mente confusa se cansa rápido. Una mente clara avanza incluso en días difíciles.
El hombre ocupado, del que hablamos antes, notó algo curioso. Cuando empezó a ordenar su vida, ya no se sentía tan agotado, aunque hacía menos. ¿Por qué? Porque dejó de tomar 100 microdecisiones al día, decidió una vez y ejecutó con enfoque. Existe una teoría muy conocida en psicología cognitiva, la fatiga de decisión. Cada decisión no resuelta consume energía mental. Y cuando esa energía se agota, aparecen la procrastinación y el autosabotaje. La claridad elimina ese desgaste. Ahora escucha esto con atención. Tener claridad no significa saber exactamente cómo llegará todo. Significa saber qué dirección no estás dispuesto a abandonar. Por eso la claridad total empieza con preguntas correctas. ¿Qué quiero realmente? ¿Por qué lo quiero? ¿Y qué estoy dispuesto a sacrificar para conseguirlo? Pocas personas se hacen estas preguntas, y menos aún las responden con honestidad. El hombre ocupado lo hizo, y al hacerlo descubrió algo incómodo. Muchas de las cosas que llenaban su agenda no estaban alineadas con la vida que decía querer, y ahí entendió una verdad clave: el orden sin claridad es solo control temporal. La claridad convierte el orden en dirección. Cuando sabes lo que quieres, decir no se vuelve más fácil. Las distracciones pierden fuerza y la disciplina deja de sentirse como castigo. Se convierte en libertad futura, libertad que te llevará a tus objetivos. Déjame preguntarte algo ahora. Si tuvieras total claridad, ¿qué cambiarías hoy mismo en tu vida? Porque una vez que ves con claridad, ya no puedes fingir que no sabes. Después de la claridad, llega el momento que casi nadie quiere enfrentar. El momento incómodo, porque ver con claridad es solo el inicio. Actuar desde esa claridad es lo que realmente cambia todo. Aquí es donde muchas personas se llegan a estancar. Saben lo que quieren, saben lo que deben hacer, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque la claridad exige coherencia. Y la coherencia obliga a soltar hábitos, soltar personas, soltar versiones antiguas de uno mismo. El hombre ocupado llegó a este punto. Tenía orden, tenía claridad, pero aún faltaba algo: decidir decir no aunque incomodara, decidir dejar de explicar sus límites, decidir priorizarse sin sentirse culpable. Existe una idea muy clara y quiero que te la aprendas: el cerebro prefiere lo familiar antes que lo correcto. Por eso el desorden conocido se siente más seguro que el orden nuevo, lo que llamamos zona de confort. Cambiar incomoda, porque rompe identidades. Ya no eres el que siempre está disponible. Ya no eres el que dice que sí a todo. Ya no eres la versión que el entorno esperaba. Y eso genera resistencia. Dime con total sinceridad, ¿qué parte de tu vida sabes que deberías cambiar pero sigues postergando? Porque ese punto, justo ese, es la puerta. El hombre ocupado entendió algo crucial: nadie iba a venir a rescatarlo, nadie iba a ordenar su vida por él. Y cuando aceptó eso, tomó una decisión incómoda, pero definitiva. Empezó a actuar incluso cuando no tenía ganas, no por motivación, por compromiso. La disciplina no nace del ánimo, nace de la identidad. Actúas diferente cuando decides quién eres, y en ese momento algo se rompe por dentro. Se rompe la excusa, se rompe la espera, se rompe el autoengaño, y lo que queda es acción simple, diaria, aunque sea incómoda. Este es el punto donde la mayoría se rinde, y también es el punto donde unos pocos transforman su vida. Porque después del momento incómodo ya no hay vuelta atrás, solo avance. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti ya entendió el mensaje, porque después del momento incómodo solo quedan dos caminos: volver a lo de siempre o actuar. Tú decides, y quiero que entiendas esto con total claridad. El cambio no ocurre con grandes promesas, ocurre con decisiones pequeñas pero firmes. Por eso ahora mismo te voy a pedir algo muy concreto, no mañana, no cuando tengas tiempo. Ahora toma un segundo y pregúntate: ¿qué es una sola cosa que, si la ordeno esta semana, haría que mi vida funcione mejor? No busques perfección, busca impacto. El progreso real siempre empieza con claridad, seguida de acción. Así que haz esto: elige una sola acción incómoda que has estado evitando, solo una. Tal vez sea decir no, tal vez sea
Levantarte antes tal vez sea poner límites por primera vez. Hazla, porque cada vez que eliges el orden por encima de la comodidad, te conviertes en alguien diferente. Yo lo viví el día que dejé de esperar a sentirme listo. Mi vida empezó a avanzar. Y quiero que recuerdes esto. No estás roto, no estás perdido, no llegaste tarde. Solo necesitabas estructura, claridad y el valor de actuar. Y ahora dime tú, antes de irte, ¿vas a volver a lo de siempre o vas a empezar hoy? Si empiezas hoy, comenta: decido por mi bien, decido por mi futuro, decido por mis metas.